Los seres humanos tenemos derechos y deberes que cumplir para tener una convivencia armónica en la sociedad. Uno de los aspectos fundamentales de la vida en comunidad es la comunicación, la libertad de expresión y la responsabilidad que implica la misma. Es por esto que en este microinformativo, en conjunto con la cátedra Régimen Jurídico de la Comunicación, se profundizará en este tema. Para comenzar, les presentamos unos breves conceptos básicos. El derecho. El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad. El término proviene del latín directum, lo que está conforme a la regla. Las normas. Una norma es una regla que debe ser respetada y permite ajustar ciertas conductas o actividades. La palabra normas proviene del latín y significa escuadra. Las normas se dividen en tres tipos. Normas jurídicas. Son las que regulan la conducta de los demás a fin de organizar la vida social, previniendo conflictos y dando la base para su solución a través de códigos, leyes y reglamentos. Normas morales. Tienen un enfoque ético. Solo buscan la realización del bien. Por esta razón se dirige a la conciencia de los individuos. Normas religiosas. Son aquellas que se suponen elaboradas e impuestas por la divinidad, y regulan la conducta del hombre señalando sus deberes con Dios. La Constitución o Carta Magna es la norma fundamental escrita o no de un Estado soberano. Fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. El término proviene del latín cum, con, y statuere, establecer. Libertad de expresión. Es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta, también llamada libertad de prensa. El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración, para filósofos como Pac, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre la libertad de expresión establece que, artículo 28, toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley. Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Sobre los medios de comunicación, la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela establece que: artículo 101. El Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de los o las artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales del país. Los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas
para las personas con problemas auditivos. La ley establecerá los términos y modalidades de estas obligaciones. Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones según los requisitos que establezca la ley. En una entrevista realizada al abogado Alejandro Bozón, nos comentó lo siguiente sobre la libertad de expresión. La Constitución la establece como un derecho. Recordemos que la palabra libertad en la sociedad siempre está limitada. No puede haber una libertad absoluta si vives en sociedad, porque evidentemente chocas por la libertad del vecino. Entonces hay una libertad de expresión que está establecida en el artículo 57 de la Constitución, donde tú puedes expresar tus ideas siempre que no sean en anonimato, siempre que no inciten al odio, a la discriminación, a la guerra, y tiene sus limitantes que están en la ley del periodismo, la ley de responsabilidad de radio y televisión, establecen las limitaciones a la libertad de expresión. No obstante ello, todo ser humano, a pesar de que vive en sociedad, es único, es diferente, por ende tiene sus opiniones, no podemos pensar igual. ¿Existe el derecho a que yo emita mi opinión? Sí. ¿Hay limitaciones en ese derecho? También. En Venezuela se ha dado un debate gigantesco en este proceso sobre la libertad de expresión y es evidente que se han perdido terreno en ello. Algunos piensan que es correcto, otros piensan que es incorrecto. Esa es otra libertad de expresión. Cada quien tiene su opinión y es una lucha que es antiquísima. William Echeverría, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, en una entrevista otorgada al diario El Universo de Ecuador, señala que Venezuela se ha declarado como zona de desastre en el tema de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, porque se han producido desde el año 2002 hasta el 2008 más de 800 casos de violación a la libertad de expresión. Uno de los casos más conocidos sobre la violación a la libertad de expresión para Echeverría es la desaparición de medios en el espectro radioeléctrico. Esto se traduce en el cierre de 32 emisoras de radio y en la negación a la renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión en su señal abierta, ya que era la emisora de mayor popularidad que tenía Venezuela. Es momento de cambiar el tema, y es que a continuación les vamos a hablar sobre la difamación en Venezuela. La difamación es la comunicación a una o más personas con ánimo de dañar, de una acusación que se hace a otra persona física o moral de un hecho determinado, que pueda causar a ésta una afectación en su honor, dignidad o reputación. El Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela, aprobado en Gaceta Oficial número 5768 del 13 de abril de 2005, sobre la difamación establece que: artículo 444. El que comunicándose con varias personas reunidas o separadas hubiera imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de 3 a 18 meses. Si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, la pena será de 6 a 30 meses de prisión. Artículo 446. Todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o separadas, hubiere ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigado con arresto de 3 a 8 días, o multa de 25 a 150 bolívares. Si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque esté solo, o por medio de algún escrito que se le hubiere dirigido o en lugar público, la pena podrá elevarse a 30 días de prisión o 500 bolívares de multa. Y si con la presencia del ofendido concurre la publicidad, la pena podrá elevarse hasta 45 días de prisión o a 600 bolívares de multa. Si el hecho se ha cometido haciendo uso de los medios indicados en el aparte del artículo 444, la pena de prisión será por tiempo de 15 días a 3 meses, o multa de 150 a 1.500 bolívares. Un caso muy reciente sobre difamación en nuestro país es el conocido caso de la denuncia impuesta por el editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, por difamación agravada contra el conductor del programa transmitido por Venezolana de Televisión, Mario Silva. La demanda hace referencia a insultos conferidos por el conductor de La Hojilla al editor del Nacional y a Madre,
en los programas de los días 6, 8 y 11 del mes de julio. Esto es todo por nuestro microinformativo de hoy. Recuerde que en una próxima edición tendremos más información sobre todo lo referente a las leyes de comunicación en nuestro país.